Cuando éramos unos niños inocentes y hasta incautos, nos contaron algunos autos de la historia pueblerina que apareció en la riberina del caudaloso Quindío, un personaje no mío a quien llamaron la Madremonte, que quizás salió del monte y a todos causó gran frío. La Madremonte es un mito conocido en países como Brasil, Argentina y Paraguay con nombres como Madre Selva, Fantasma del Monte y Madre de los Cerros. Entre las versiones contadas se le describe como un personaje que habita en las profundidades de los bosques y que además suele estar vestida de hojas, las cuales también ocultan su rostro, cubierto de un musgo junto a su enredada cabellera. Bueno, el mito de la Madremonte es un mito que yo pensé que solo era colombiano, de regiones, no, ese es un mito que viene de Paraguay, Argentina, Brasil. La conocen como Fantasma de los Cerros, Pachamama, Madre Tierra, Madre de los Cerros. Es un mito que habla sobre de un ente que es con musgos, raíces, que protege los ríos, los bosques, los animales. Los campesinos tienen sus contras para esos mitos, como cortar un árbol de cordoncillo, una varita de cordoncillo, un escapulario con la imagen de San Isidro Labrador, un bejuco, collares de pepas de cobalonga, fumarse en un tabaco. Entonces ellos en su oratoria y idiosincrasia han ido nutriendo ese mito y leyenda que es el de la Madremonte. En diversos lugares del municipio, especialmente en las fincas y donde habían montañas bastante grandes, bastante espesas, allí dicen que la Madremonte molestaba mucho en el contorno de las viviendas. Me contaba mi papá que ellos varias veces sintieron rondar la Madremonte por unos lugares cercanos a las fincas que ellos estaban administrando. La Madremonte, pues dicen la leyenda popular, que fue una mujer, como su nombre lo dice, que terminó viviendo como solitaria, perdida un poco en las montañas. Era una mujer que dicen que era una mala hija, era una hija desobediente, una hija desobligante, sobre todo con su señora madre. Entonces fue castigada y se vio abocada a terminar prácticamente viviendo en los montes. La Madremonte era un personaje desatalajado, totalmente desgreñada, podríamos decir, no muy buena presencia, se veía con sus harapos, ¿sí? Se veía desarraigada de lo que era verdaderamente el aseo, el orden, y sobre todo que físicamente se veía muy triste. La Madremonte, ay, eso era muy miedoso cuando estábamos pequeñas, que mamá nos llevaba por allá, nos llevaba para una finca. Y nos tocó dormir en una casa sin techo ni nada, encima de unas enjalmas. Eso nosotros estábamos en una montaña miedosa.
Nosotros no podíamos salir para afuera porque mismo, Trina, oiga, vengan. Nosotros corríamos por donde mamá, mi hija, yo no las estoy llamando. Y era la Madre Monte que nos llamaba para que fuéramos donde ella. Entonces mamá nos decía, no, mija, no salgan para afuera. Y nosotros éramos a veces desobedientes y nos íbamos. Otra vuelta a jugar por ahí con las muñecas. Trina, oiga, vengan, oye, vengan, vengan. Mamá, íbamos por donde mamá para la casa porque ella estaba enferma, estaba embarazada. Y nos íbamos por donde ella. No, mija, yo no las estoy llamando, ustedes están aquí adentro. Entonces papito se dio cuenta de que la Madre Monte y la Patasola nos estaban persiguiendo. Haz el favor y me trae a mi hija y a las niñas antes de que me los coman los animales por allá. La Madre Monte es un ente protector de la naturaleza. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo las personas utilizaban los montes para la construcción de sus pueblos, utilizaban los recursos naturales sin ningún control. Entonces, ¿qué hacían? Destruían la naturaleza, destruían su entorno, y entonces la naturaleza en sí tiene como modo de defensa esa parte espiritual. Pienso yo que la Madre Monte fue la defensa en contra de la humanidad, ya que a nosotros al destruir nuestro entorno, al destruir la naturaleza, ella necesitaba defenderse. La Madre Monte también hace parte de los mitos que hacen alusión al cuidado de la naturaleza. Como vigilante de las selvas, cuida que no desaparezcan la lluvia y el viento, orienta los periodos de celo de los animales del monte y grita de dolor cuando cae alguna criatura de su dominio. Cuentan los que han estado cerca de este espanto que cuando se enoja sus ojos despiden candela y con las manos de puro hueso se agita de rabia entre los matorrales. Es así entonces como se desencadenan los vientos y las tormentas, causando inundaciones y arrasando consigo las cosechas y el ganado. Acerca de la Madre Monte contaban que era una mujer que había perdido por descuido a su hijo, a su hijito, y entonces por descuido se le quedó a orillas de un río, y entonces pasó una corriente posiblemente y se la llevó, y entonces ella lloraba por todos los ríos, cierto, alrededor, preguntando a su hijo. Ella quedó asustando, pues por haber perdido su bebé. La Madre Monte la distinguían como una mujer llena de hojas, cubierta de hojas, especialmente parecida, digamos, a un árbol en la semioscuridad. A nosotros los muchachos de ese entonces, a nosotros nos creaban ciertas cosas en la cabeza y conforme nos las contaban, así mismo se la imaginaba uno cuando le hablaban a uno de la Madre Monte, igual, en igual parecido pues al duende. Los mitos y
y leyendas, eso todavía creo que debe de existir en muchas partes. Yo he oído, por ejemplo, por el lado del departamento del Tolima, por el departamento de Caldas, por Antioquia. Antioquia es uno de los departamentos que más ha creado mitos en la historia de Colombia. El mito físicamente es como uno se lo quiere imaginar. Si usted lo busca en libros, en internet, hay unos que lo montan como si fuera una mujer corpulenta, obesa, con raíces, con bejucos, con un sombrero alón largo. Hay otros que la montan como si fuera una mujer bonita, despampanante, cubierta de hojas. Entonces cada uno a ese mito le da su visión y le da su propia imagen. Yo creo que esos mitos son importantes porque hacen parte de, pues aparte de la tradición oral, son unas historias que vienen desde los abuelos y pues poco a poco se han ido nutriendo. O sea, cada generación ya le va poniendo su marca, le va poniendo su línea, los van nutriendo y hacen parte de esa idiosincrasia de todas las regiones. Cada región igual si coge un mito, le va poniendo su idiosincrasia como tal y su firma. Mi abuela decía que si yo no cuidaba la naturaleza, si iba tumbando los árboles, si no cuidaba el agua y todo lo que ella tenía, a quien iba a tenerle que rendir cuentas era la Madre Monte, porque era la mujer encargada de cuidar esta región y esta zona. Entonces ella, por ejemplo, nos inculcaba las buenas labores ecológicas infundidas en el miedo a la Madre Monte. Yo la Madre Monte me la imaginaba una mujer bonita y por donde caminaba iba seguida de naturaleza, de animales, de vegetación, pero también me la imaginaba una mujer ruda, violenta, porque mi abuelita usaba ese mito para corregirnos y darnos temor a sus nietos y poder ayudarse en su educación. Además que es que mi abuelita educó muchos nietos y entonces tenía que infundirle miedo a algunos para que la educación fuera fácil. Dicen que para librarse de las acometidas de la Madre Monte es conveniente ir fumando un tabaco o tener amarrado a la cintura un bejuco o también llevar escapularios y medallas benditas o simplemente ir rezando la oración de San Isidro, labrador, además abogado de los montes de los Acerríos.
También dicen que es una mujer esbelta y que coquetea cuando se le aparece a los campesinos y al obtener la atención de ellos los dirige al espeso monte y allí son devorados. Ahora en el tipo de vida que llevo y en todo esto transcurrir de mi vida, ya no veo la Madre Monte como un mito de temor, sino como un ser que cuida, que protege y al que deberíamos estar adorando, alabando y haciéndole ritual, como diríamos la Pachamama o algo así. Entonces no es algo que debería ser ahorita para infundir miedo, sino que debería ser algo que debería infundir protección, cuidado y amor. Estos mitos son importantes porque hablan de la tradición y la cultura que tenían nuestros abuelos, de sus creencias y de sus sabidurías populares. Y son cosas que no deberíamos dejar perder y mantenerlas vivas como tradición y cultura. La Madre Monte era una mujer que es muy bonita, muy corpulenta, muy obesa. Ella parece ser que mató a su hijo y entonces en represión a eso se fue para el monte. Y en el monte ella mantenía por allá lamentándose y quejándose demasiado de ese cuento de haber matado a su hijo. Por eso le cogió cierta como bronca, digamos, lo hacía a los hombres, y salía en tiempo de lluvia. Era espantoso porque olía demasiado mal y entonces pues por esa condición a ella los hombres y la gente no se le acercaba fácil debido a esa situación y permanecía mucho por las riberas de los ríos. Eso es más o menos lo que tengo de mitos y leyendas. La historia de la Madre Monte lo escuchaba siendo yo muy pequeño por los lados que salía por el Camino Nacional, vía Atoche, Cajamarca y Ibagué. Eso es más que todo por ese sector. Cuando mis abuelos y mis padres tuvieron que ver por el Camino Nacional, entonces nos traían ese mito y leyenda de la Madre Monte. La Madre Monte es un espíritu, no es de monte, pues no es de la naturaleza, sino es un espíritu que se condenó y quedó andando. Por eso es que dice que y cada uno tener espíritu, como nosotros tenemos espíritu, y si somos malos podemos quedar condenados. Podemos quedar condenados y no entrar al reino de los cielos, sino quedar en el, esos son los espíritus malos que andan por el mundo. ¿Sí? Y entonces, supongamos, la Madre Monte es una mujer que se le atraviesa a los niños, según historias de Oraño, y se le permanece como la mamá, porque varios oraños contaban de que se embolataban a los niños, los embolataban apareciéndose como la mamá, entonces la mamá ellos iban y se los llevaba, se los iba llevando, hasta que los embolataba y los perdía, y muchos niños se perdían, otros estaban todos aporreados por un espíritu. De niña recuerdo que el mito de la Madre Monte era el más usado por los papás para asustarnos cuando de pronto, casi en Salento, en todos los centros de Manzana, ha habido siempre vegetación, como una especie de bosquecito pequeño en el patio solar, que también la mayoría corresponde a humedales en los centros de Manzana. Y ahí uno sacaba un plástico y acampaba, dizque en el propio solar o patio de la casa. Cuando nos iban nuestros padres, mi mamá, a entrarnos para que no siguiéramos allá afuera, nos decía, se les va a aparecer la Madre Monte.
Pero después, preguntándole a ellos mismos y hablando con otras personas acerca de estos mitos, la Madre Monte era muy similar al hojarasquín, pero la Madre Monte era una mujer que aparentemente dentro de lo que cuentan acá, dentro de la vegetación, la hojarasca y la maraña del bosque alto andino, donde además también con ímpetu está dentro del bosque la palma de cera aquí en estos bosques. Poco a poco hemos ido tras el rastro de las narraciones que hacen parte de la tradición oral cafetera, las cuales, como la Madre Monte, se visualizarán para que no se nos olvide su historia. Seguiremos buscando el mito por toda la región. Finalmente agradezco a la expedición de nobles que hoy me parecen robles al recorrer el paisaje y acceder a los parajes de la historia cafetera de esta privilegiada tierra a la que ellos visitan y los honores suscitan con su labor erudita.